La corteza cerebral o corte cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Dicho de otra forma, constituye la región más superior del cerebro. Esta estructura cerebral alcanza su máximo desarrollo en los primates. Se encuentra menos desarrollada en los otros animales y se relaciona con el desarrollo de las actividades cognitivas e intelectuales más complejas. Principales características. La corteza cerebral de los mamíferos está cubierta por una capa de sustancia gris. Cubre los dos hemisferios cerebrales, consta de una estructura altamente compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representados en zonas específicas. Cada uno de los 5 sentidos que poseen los seres humanos, vista, tacto, olfato, gusto y oído, se desarrollan en una región de la corteza específica. Cada modalidad sensorial posee un territorio delimitado dentro del corte cerebral. Aparte de las regiones sensoriales, la corteza también posee múltiples regiones somáticas secundarias, de asociación y motoras, dando así lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento. El cerebro humano puede dividirse en 2 partes más o menos simétricas, denominadas hemisferios. Cada hemisferio puede dividirse en 4 lóbulos diferentes. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital reside en la corteza visual y por lo tanto está implicando en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones, en la manipulación de los objetos. Lóbulo temporal. Las principales funciones que residen en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de las palabras y nombre de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, caras e imágenes. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, del trabajo de corto plazo, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización, espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten en la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. Capas de la corteza cerebral. Está constituido por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Cada una de las capas de la corteza corresponden a un momento evolutivo diferente. Capa molecular, también conocida como la capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza y por lo tanto la de más nueva aparición. Se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo. Capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Capa piramidal externa está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas que se disponen en formas muy compactas. Posee una muy elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Weierger. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un gran número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Weierger. Capa multiforme, conocida también como capas de células polimórficas. Contiene básicamente células fusiformes, asimismo contiene células piramidales modificadas que contienen cuerpo celular triangular. Organización funcional de la corteza cerebral. Determinadas zonas del
corte cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Células nerviosas de la corteza cerebral. Presentan una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se han especificado 5 tipos de neuronas en esta región del cerebro. Células piramidales. Son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. Células estrelladas, conocidas también como células granulosas. Son neuronas de pequeño tamaño y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical. En la superficie se encuentran principalmente en las capas corticales del cerebro más profundas. Células horizontales de Cajal. Son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Células de Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles de la corteza cerebral. Estas neuronas deben su nombre a Carlos Martinotti. La corteza cerebral contiene numerosas circunvoluciones que están rodeadas por uno o más surcos. Las circunvoluciones y surcos le dan al cerebro su aspecto arrugado y cumplen 2 funciones muy importantes. Estos pliegues ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. Esto permite que se acumulen más neuronas en la corteza y por tanto aumenta la capacidad del cerebro para procesar información. Las principales fisuras del cerebro humano son interhemisférico o fisura longitudinal medial. Es un surco profundo en el centro del cerebro que separa los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. El cuerpo calloso se encuentra dentro de esta fisura. Surco central o fisura de Rolando. Es una fisura que separa los lóbulos parietal y frontal. Surco lateral o fisura de Silvio. Es un surco profundo que separa los lóbulos parietal y temporal. Esta fisura separa la circunvolución fusiforme y la circunvolución hipocampal en la superficie inferior de los lóbulos temporales. Surco parieto-occipital. Se trata de una profunda grieta que separa los lóbulos parietal y occipital. Y por último tenemos el surco calcarino. Este surco se ubica en los lóbulos occipitales y divide en 2 la corteza visual. Para terminar, vamos a hablar de la clasificación de las neuronas. Las neuronas se pueden clasificar según el número y disposición de sus prolongaciones. Multipolar o estrellada. Es la forma más típica. Las neuronas multipolares poseen el axón y varias dendritas que salen del soma. Bipolar. Posee 2 prolongaciones, axón y una dendrita, que emergen de lugares opuestos del cuerpo celular. Monopolar. Una sola prolongación que sale del soma. En algunos casos, esta prolongación se divide en una porción dendrítica y otra axónica, denominándose a este tipo pseudomonopolar. Según su función, las neuronas se pueden clasificar en sensitivas o aferentes. Conducen la información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central. Motoras o eferentes. La comunicación se produce en dirección opuesta a las sensitivas. Transmiten las órdenes a los órganos efectores. Interneuronas o intercalares, o neuronas de asociación. Conectan las neuronas sensitivas con las motoras.
son el grupo más numeroso y se localizan en el sistema nervioso central. Los axones de muchas neuronas se agrupan formando los nervios. Algunos nervios, como el nervio ciático, puede llegar a medir hasta 1 metro de longitud.